Diálogo prendido en candela, 2 partidos, una mesa y muchas dudas. Refinerías en colapso, el talón de Aquiles del petróleo venezolano. Más influencia de Estados Unidos. El lobby más poderoso de Donald Trump se instala en Caracas, les contamos. Las noticias cambian cada hora, pero el contexto marca la diferencia. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela de este jueves 30 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Todo está listo para el inicio de las negociaciones, pero la polémica se adelantó a la mesa. Los nombres que han trascendido como posibles negociadores por la oposición ya generan reacciones y preguntas sobre la representación de los sectores políticos de Venezuela. Quique Frías nos cuenta. Máxima expectativa por el inicio de diálogos entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Parlamento actual, dominado por el chavismo y encabezado por Jorge Rodríguez. El feto transicional comienza a gestarse en un contexto de filtraciones de los dirigentes de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular, y confusión sobre el panorama de conversaciones. Los nombres de los diputados de la Asamblea 2015 que conformarían la delegación opositora para el proceso de negociación: Dinora Figuera, Juan Miguel Mateus, Ramón López, Jorge Millán, Limar Díaz y Julio César Moreno, de Primero Justicia; Marco Aurelio Quiñones, Macario González, Desiree Barbosa y Sergio Vergara, de Voluntad Popular. Perfectamente predecible que haya muy poca confianza en la ciudadanía. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido varios intentos. Una parte del país ve a la oposición entrando disminuida a negociar, sin tener claro quién designó a esos voceros ni bajo qué criterio, sumado a que no hay representación de quien aglutina el máximo respaldo popular, la líder y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Ese último factor genera un paradigma complicado de borrar. La disidencia política defensora de la democracia va disminuida a dialogar con el clan Rodríguez y toda la fuerza que ha sumado con su nuevo chavismo. Lo importante no es tanto el nombre, sino la actitud que deben tener quienes participen en ese diálogo, en esas reuniones, en esa búsqueda de acuerdos, en la construcción de consensos. Todos somos necesarios, mas ninguno es indispensable. Dinora Figuera, presidenta del Parlamento de 2015, adelantó que se trabajará en una agenda de trabajo sobre reinstitucionalización, pero no precisó el punto por punto. El desconocimiento de un proceso llamado a ser amplio y plural también evoca desconfianza en una población que exige resultados. En esa reunión inicial de aproximación se tratarán los puntos de lo que se estableció en la agenda desde el 3 de enero, que no ha variado en absolutamente nada. Una agenda además marcada por el gobierno estadounidense, que tiene que ver con la reconstrucción, la estabilización. Siempre hubo un grupo de venezolanos que planteamos la necesidad de nacionalizar el diálogo. El oficialismo tampoco ha revelado completamente sus cartas, aunque el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, adelantó que el chavismo llevará como punto central el levantamiento de sanciones. Así, la negociación todavía no comienza y ya carga con 2 presiones. De un lado, un chavismo que llega con intereses concretos. Del otro, una oposición cuestionada por representatividad. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Es el momento de la pregunta del día de Impacto Venezuela. Participa, tu voz también es muy importante para nosotros. El país va nuevamente a un diálogo, pero esta vez en un escenario diferente. ¿Cuál? Bajo la tutela de Estados Unidos. Los negociadores por la oposición aún no se sientan, pero ya enfrentan cuestionamientos. ¿Crees que habrá legitimidad en la mesa? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Venezuela recupera producción y exportación de petróleo gracias a la apertura del sector, pero las principales refinerías del país continúan operando muy por debajo de su capacidad. Décadas de abandono, equipos obsoletos y falta de inversión mantienen paralizado el eslabón más crítico de la industria. Continuamos con Juliana Palmar.
La producción petrolera venezolana muestra señales de recuperación y las exportaciones alcanzan sus niveles más altos en años. Pero el sistema de refinación continúa siendo uno de los principales obstáculos para la industria. Las principales refinerías del país operan muy por debajo de su capacidad, afectadas por décadas de falta de inversión, mantenimiento y modernización. Las refinerías venezolanas funcionaban, te voy a nombrar cada refinería. Cardón tenía aproximadamente, procesaba diariamente 270.000 barriles por día. Amuay aproximadamente 570.000 barriles por día, 940.000 barriles por día entre las dos. Puerto La Cruz 180.000 barriles por día y refinería Palito 140. De 1.300.000 barriles de capacidad que teníamos. Con Chávez se descuidó los mantenimientos, las paradas programadas, y eso motivó a que las refinerías, igual que toda la industria petrolera nacional, se deterioraran los equipos, las plantas. El complejo refinador Paraguaná, integrado por las refinerías Amuay y Cardón, refleja ese deterioro. Trabajadores describen instalaciones oxidadas, equipos fuera de servicio y una infraestructura que durante años ha sido utilizada como fuente de repuestos para mantener operativas otras áreas. Expertos estiman que recuperar completamente los sistemas refinador requerirá una inversión superior a los $20.000 millones. Actualmente, las refinerías, como te dije, el promedio de Cardón es apenas unos 70.000 barriles diarios, un promedio, 70.000 barriles diarios. Amuay, 120.000 barriles diarios. Imagínate, de 940 entre los dos, apenas tenemos 190.000 barriles. Puerto La Cruz, 83.000 barriles diarios de por medio. Y el Palito, que prácticamente tiene aproximadamente 2 años sin funcionar, y cuando funciona menos de la mitad de su capacidad, que eran 140.000 barriles que procesaba. Aunque la nueva legislación permite por primera vez la participación privada en la operación de refinerías, analistas consideran que las condiciones aún no son suficientemente atractivas para inversionistas. A ello se suma la exclusión de empresas de países como China, Rusia e Irán del nuevo esquema de licencias impulsado por Estados Unidos, lo que reduce las opciones para ejecutar proyectos de gran escala en el corto plazo. Las tecnologías tienen que llegar, el personal tiene que ser formado, va a haber un déficit de personal como nunca antes lo habíamos tenido en Venezuela. La fuga de profesionales y de técnicos venezolanos puede afectarnos al comienzo. Hay que ofrecer competitividad en cuanto a los beneficios laborales. No puede ser que un trabajador venezolano, trabajador de la refinería, le gana 10.000 bolívares mensuales, mientras en Estados Unidos es un operador ese que gana 10.000 bolívares en Venezuela, que son apenas $13 o $12 al mes, $12 al mes. En Estados Unidos ganan entre $6.000 y $8.000 mensuales. A pesar de que el gobierno concentra sus esfuerzos en incrementar la producción y las exportaciones de crudo, especialistas advierten que la recuperación del parque refinador sigue relegada, sin inversiones de gran magnitud y sin cambios en las condiciones económicas del sector. Venezuela podría continuar exportando más petróleo, pero con dificultades para garantizar el suministro de combustible y recuperar plenamente su capacidad industrial. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. La emergencia que ha dejado los terremotos en Venezuela entra en un nuevo escenario. Polvo tóxico, agua contaminada y residuos que pueden desencadenar brotes de enfermedades y afectar especialmente a niños, adultos mayores y personas vulnerables. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Los terremotos dejaron edificios colapsados y miles de toneladas de escombros. Pero cuando las labores de rescate disminuyen, se agrega la emergencia ambiental, el polvo, los residuos peligrosos, el agua contaminada y la acumulación de desechos pueden convertirse en una nueva amenaza para la salud de quienes sobrevivieron al desastre. Reportes profesionales advierten que la remoción de escombros sin protocolos adecuados puede liberar partículas de cemento, yesos y otros materiales que afectan la calidad del aire. Niños, adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y los propios rescatistas son los más expuestos. A esto se suman los riesgos de contaminación de fuentes hídricas y la proliferación de mosquitos en zonas donde persisten residuos
y aguas estancadas. El saneamiento y manejo del agua y la higiene para evitar que se formen criaderos de mosquitos masivos, que la basura que no esté clasificada ni dispuesta de forma ordenada se acumule. El segundo punto sería el manejo del hacinamiento en los refugios, en donde todos los involucrados deberían contar con su esquema de vacunación acorde a su contexto. Además de esto, los refugios deberían tener un triaje que conste con un aislamiento para que, de ser necesario, las personas que puedan significar un foco activo de propagación de enfermedades puedan ser aisladas y manejadas para no poner en riesgo al resto de la población. La experiencia internacional y entidades como la Organización Panamericana de la Salud han insistido en que también es necesario controlar el polvo, clasificar los residuos peligrosos, proteger las fuentes de agua y mantener una vigilancia epidemiológica permanente para prevenir las enfermedades respiratorias, gastrointestinales y las transmitidas por mosquitos como el dengue. Necesitamos controlar los aerosoles y los materiales. Esto va desde cómo van a ser estos retirados, clasificados, hasta cómo y dónde van a ser dispuestos de forma final, asegurándonos de que esto esté lo suficientemente lejos de cuerpos de agua, cualquier cuerpo de agua. Y por último, debemos prevenir más casos de tétanos y que las heridas se manejen correctamente. La reconstrucción de las zonas afectadas será un proceso que tomará meses e incluso años, pero el desafío no es solo retirar los escombros, sino hacerlo con criterios técnicos que protejan la salud de las comunidades y el medio ambiente, porque cuando termina la emergencia inmediata, comienza una etapa en la que prevenir nuevos riesgos resulta tan importante como reconstruir lo que se perdió. La batalla por el poder en Venezuela también se libra en Internet. Expertos advierten sobre el uso de cuentas coordinadas y algoritmos que pueden influir en lo que los ciudadanos ven, comparten y terminan creyendo. María José Prado con el informe. En los últimos meses, organizaciones especializadas en libertad de expresión y derechos digitales han reiterado que Venezuela mantiene restricciones al acceso de medios independientes en Internet. En marzo de este año, el Instituto de Prensa y Sociedad, IPIS Venezuela, denunció que 43 medios de comunicación nacionales e internacionales permanecen bloqueados dentro del país, calificando estos bloqueos como un mecanismo que limita el acceso a información independiente. Que tú sabes más o menos por dónde van los tiros y más o menos conoces el tipo de cuentas que de inmediato te empiezan a responder en masa. Muchas de ellas generadas por la misma persona, es decir, una persona maneja hasta 20 cuentas y claro, mueven 50 personas y son por 200.000 mensajes. Mensajes que impactan en el algoritmo, sí, pero no impactan en la masa, nadie les cree. A esta situación se suma el monitoreo realizado por Venezuela Sin Filtro, organización que documenta la censura en Internet en Venezuela. En mayo, la organización exigió a Conatel levantar el bloqueo sobre más de 200 dominios y al menos 60 medios digitales, al considerar que estas restricciones vulneran el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural. Paralelamente, investigadores sostienen que la conversación en redes sociales suele estar marcada por cuentas coordinadas que amplifican mensajes políticos, aunque advierten que identificar la autoría de estas operaciones requiere evidencia técnica caso por caso. Por supuesto, es un atentado contra el derecho de los ciudadanos a recibir información plural y ha hecho mucho daño porque, vaya, ha enterrado carreras de políticos de oposición que han sido muy malos en manejando su política comunicacional y los han embarrado en un bojote de cosas que no son ciertas. Según el estudio digital de News Report 2025 del Reuters Institute, las redes sociales continúan entre las principales vías para acceder a noticias en América Latina, una tendencia que también se refleja en Venezuela ante las limitaciones que enfrentan los medios tradicionales e independientes. En ese contexto, expertos advierten que garantizar el acceso a información diversa será clave para que los ciudadanos puedan contrastar versiones y tomar decisiones informadas. En apenas 60 segundos, repasamos los acontecimientos más relevantes de las últimas horas para que estés al día con la información que realmente importa. Quédate conmigo. El lobby de Trump se instala en Venezuela. La firma estadounidense Ballard Partners, considerada una de las más influyentes de Washington y con estrechos vínculos con el presidente Donald Trump, anunció la apertura de una oficina en Caracas. Un movimiento que refleja el creciente interés empresarial y político por el país bajo la tutela de Estados Unidos tras la reactivación del sector energético.
La sede será dirigida por el socio Scott Wagner, abogado con experiencia en proyectos e inversiones en América Latina, entre cuyos clientes se encuentran la naviera venezolana Vale Marítimo y la plataforma de inversión sueca Maja Capital, según los registros federales de cabildeo. Actualmente, Ballard Partner cuenta con más de 50 empleados y mantiene oficinas en Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Turquía y a partir de ahora también en Venezuela. Aeropuerto de Valencia impone nueva tarifa a los pasajeros. Quienes viajen desde o hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena en el estado Carabobo deberán pagar una nueva tarifa por el uso de las instalaciones aeroportuarias. El cobro corresponde al servicio especializado de facilitación operacional al pasajero y será de 5 euros para vuelos nacionales y 25 euros para vuelos internacionales. Montos que se facturarán en bolívares al tipo de cambio oficial vigente al momento de emitir el boleto, según reseña Notitarde. La medida aplica como contraprestación por el uso de la infraestructura y servicios del terminal y contempla excepciones para pasajeros en tránsito, conexiones y niños menores de 2 años, entre otros casos previstos por la normativa. Muchísimas gracias a todos por su confianza y su sintonía. Visiten impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales para más información. Suscríbanse y activen las notificaciones en el canal de YouTube. Soy Mildred Manrique, nos vemos.